¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio cuando más lo necesitas? ¿Te has preguntado por qué permite que atravieses momentos tan difíciles como si estuvieras solo en medio de la tormenta? Y si te dijera que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios sigue teniendo un propósito perfecto para tu vida, que lo que ahora ves como una prueba insoportable, en realidad es una pieza clave en el plan divino que Él diseñó para ti. Que el dolor que hoy te pesa en el alma puede convertirse en el testimonio más poderoso de tu vida. Muchos creen en Dios cuando las cosas van bien, cuando sus oraciones son respondidas de inmediato y cuando la vida parece sonreírles. Pero cuando llega la prueba, cuando el sufrimiento golpea sin piedad, su fe se tambalea y su corazón se llena de dudas. Se preguntan, ¿por qué Dios permite que pase por esto? ¿Dónde está Él en medio de mi sufrimiento? Sin embargo, lo que pocos saben es que en los momentos más oscuros es cuando Dios está obrando con más fuerza en nuestra vida. Hay un misterio divino oculto en el sufrimiento, un secreto que los grandes hombres y mujeres de la Biblia descubrieron en su caminar con Dios. La fe verdadera no se construye en los tiempos de paz, sino en los tiempos de prueba. En este video vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para descubrir cómo confiar en su propósito, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Vamos a explorar historias de la Biblia que nos enseñan que el dolor nunca es en vano, que Dios nunca nos abandona y que su plan para nuestra vida es mucho más grande de lo que imaginamos. Si estás pasando por una prueba difícil en este momento, este mensaje es para ti. No llegaste aquí por casualidad. Dios quiere hablarte hoy a través de este video. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Señor, confío en ti, aunque no entienda tu propósito. Hazlo como un acto de compromiso con tu fe, como una manera de declarar que, aunque la tormenta sea fuerte, tú decides confiar en Dios. También te invito a darle me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. No sabes cuántas vidas pueden ser transformadas con solo ese pequeño acto. Gracias por ser parte de esta misión de llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Ahora, prepárate, porque en los próximos minutos vamos a descubrir juntos cómo confiar en el propósito de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que necesitas para recibir la respuesta de Dios en tu vida. Vamos a comenzar. Imagina que Dios te pidiera entregar lo que más amas, aquello por lo que has orado, esperado y luchado toda tu vida. ¿Podrías confiar en Él incluso cuando su voluntad parece incomprensible? Eso fue exactamente lo que vivió Abraham. Dios le había prometido que sería padre de una gran nación, pero durante años su esposa Sara permaneció estéril, hasta que finalmente en su vejez Dios cumplió su promesa y les dio un hijo, Isaac. Era el hijo de la promesa, el heredero de una descendencia incontable como las estrellas del cielo. Sin embargo, en un giro inesperado, Dios le pidió a Abraham que los sacrificara. ¿Cómo podía Dios pedirle algo así? No iba en contra de su propia promesa. ¿Acaso Dios se había olvidado de lo que le había dicho a Abraham? Aquí es donde muchos fallan en su fe. Cuando las cosas no tienen sentido, cuando parece que Dios está quitando lo que Él mismo dio, la duda se apodera del corazón. Pero Abraham no cuestionó, no dudó, no exigió explicaciones, simplemente obedeció. Se levantó temprano, tomó a su hijo y caminó hacia el monte Moría. Imagínate el dolor en su corazón. Cada paso era una batalla interna, pero Abraham confiaba en que Dios tenía un propósito.
aunque no lo entendiera. En Hebreos 11, 17, 19 se nos dice que Abraham creía que si Dios lo pedía, él tenía el poder para resucitar a su hijo. Esa es la confianza absoluta en el propósito divino. Y cuando estuvo a punto de sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo. La prueba no era para destruir a Abraham, sino para fortalecer su fe y demostrar que Dios siempre provee. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido soltar algo en lo que confiabas? Tal vez perdiste un trabajo, una relación, una oportunidad que parecía ser parte del plan de Dios para ti. Y en esos momentos la incertidumbre golpea con fuerza. Pero recuerda esto, si Dios te pide que sueltes algo, es porque tiene algo mejor para ti. Si Él permite la prueba, es porque quiere llevarte a un nivel más alto de fe. Dios nunca te pedirá más de lo que puedes soportar, pero sí te llevará al límite de tu fe para que puedas ver su gloria en tu vida. Abraham aprendió que Dios provee en el momento exacto, no antes ni después. Jehová Jireh, Dios proveerá. Génesis 22, 14. Hoy quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendes su propósito? ¿Puedes seguir adelante con fe, aunque parezca que Dios te está quitando lo que más amas? Si Abraham pudo confiar, tú también puedes. Porque el mismo Dios que proveyó en el monte Moría es el Dios que proveerá para ti en este momento de dificultad. Sigue firme, porque en el siguiente mensaje veremos otra historia impactante de la Biblia que te mostrará que los momentos más oscuros son el escenario perfecto para que Dios haga un milagro en tu vida. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por personas en quienes confiabas? Tal vez te hirieron, te abandonaron o te trataron injustamente. ¿Cómo confiar en el propósito de Dios cuando parece que la vida te está castigando sin razón? José, el hijo de Jacob, conocía muy bien ese sentimiento. Dios le había dado sueños grandiosos, visiones de un futuro donde gobernaría y sería exaltado. Pero en lugar de ver esos sueños cumplirse de inmediato, su vida se convirtió en una pesadilla. Sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Imagínalo, un joven de apenas 17 años, arrancado de su hogar, traicionado por su propia sangre. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Acaso se había olvidado de la promesa? Pero la historia no terminó ahí. José fue llevado a Egipto y vendido a la casa de Potifar. Y justo cuando parecía que su vida empezaba a mejorar, una falsa acusación lo llevó a la cárcel. Años de injusticia, años de espera. ¿Cuántas veces José se preguntó, Señor, ¿cuándo cumplirás lo que me prometiste? Tal vez tú te sientes igual. Has orado, has creído, pero lo único que has recibido es rechazo, puertas cerradas y traiciones. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Antes de que Dios te exalte, primero te pasa por el fuego de la prueba. En cada etapa, José mantuvo su integridad, no se volvió amargado, no dudó del plan de Dios, no dejó que su corazón se llenara de rencor. Siguió sirviendo, siguió confiando, siguió esperando. Y un día, en un giro inesperado, Dios cambió su historia en un instante. De ser un prisionero, se convirtió en gobernador de Egipto. De ser rechazado, pasó a ser exaltado. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, los perdonó, porque entendió algo poderoso. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usará para impulsarte. Si hoy estás en el foso de la desesperación, si sientes que la traición y la injusticia han destrozado tu vida, recuerda la historia de José. Dios no se ha olvidado de ti. Él está trabajando en tu proceso.
Y cuando llegue el momento, cuando hayas sido procesado y preparado, Dios te llevará a un lugar que jamás imaginaste. Tu dolor tiene propósito, tu prueba tiene un final, y Dios está contigo en cada paso del camino. No te rindas, porque en el próximo mensaje veremos otra historia impactante de la Biblia que te mostrará que incluso en los momentos de más sufrimiento, Dios está obrando algo mayor de lo que puedes ver. Has vivido momentos tan duros que te has preguntado si Dios realmente está contigo. Has enfrentado pruebas que parecen interminables, dolorosas e injustas, hasta el punto de cuestionar si Dios aún escucha tus oraciones. Si es así, déjame decirte algo importante. No estás solo. Job, un hombre justo y fiel, experimentó una de las pruebas más intensas de toda la Biblia, y en su historia puedes encontrar la clave para confiar en Dios, incluso en la más terrible oscuridad. Job lo tenía todo: riqueza, familia numerosa, respeto y salud. Dios mismo reconocía su fidelidad y rectitud. Pero un día, su vida dio un giro radical. En cuestión de horas, perdió absolutamente todo: sus bienes, sus hijos, su salud e incluso el apoyo emocional de su esposa y amigos. ¿Por qué Dios permitió que un hombre bueno sufriera tanto? Este es uno de los grandes enigmas que enfrentamos como creyentes. ¿Por qué sufre el justo? ¿Acaso Dios disfruta nuestro dolor? ¿O hay algo más profundo detrás de cada sufrimiento que enfrentamos? En medio del dolor, Job se hizo estas mismas preguntas, pero lo extraordinario fue su respuesta. A pesar de que no entendía lo que estaba sucediendo, declaró una frase poderosa que hoy debería resonar en tu corazón con más fuerza que nunca: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. ¡Qué declaración de fe! Job reconocía que aunque no comprendiera por qué estaba sufriendo, él decidiría confiar en Dios hasta el último aliento. Y aunque luchó con dudas y se lamentó profundamente, nunca abandonó su fe. Job entendió algo que debemos comprender hoy. Confiar en Dios no significa ausencia de dolor. Significa tener la certeza de que ese dolor no será en vano. Lo que Job desconocía es que su sufrimiento estaba conectado a un propósito celestial mucho mayor. Dios estaba demostrando ante los ojos del mismo Satanás que la fidelidad de Job no dependía de sus bendiciones materiales o de su comodidad. La fe verdadera brilla más fuerte en medio de la oscuridad más densa. Amado hermano, amada hermana, quiero hablar directamente a tu corazón en este momento. Si ahora estás sufriendo, si tu vida parece haber perdido sentido, quiero que sepas que el cielo entero está observando cómo reaccionas frente a esta prueba. Lo que estás pasando no es casualidad. Dios está escribiendo un testimonio poderoso con tu vida. Aunque hoy no lo comprendas, llegará el día en que mirarás atrás y verás cómo cada lágrima, cada oración sin respuesta aparente, fue usada por Dios para formar algo precioso en ti. En Job 42:10 vemos que Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo multiplicó, pero no lo hizo antes de probar su corazón. Dios permitió el dolor para mostrar que Job no amaba a Dios por lo que él le daba, sino por quien Dios era en su vida. ¿Sabes qué significa esto para ti? Significa que tu dolor actual no es el final. Es el proceso previo a tu bendición. Si permaneces fiel, verás la gloria de Dios en tu vida. La historia de Job nos enseña que confiar en Dios no significa ausencia de dudas, sino decidir permanecer a su lado a pesar de ellas. Ahora quiero preguntarte algo muy personal. ¿Qué estás dispuesto a creer de Dios hoy, aunque no veas señales inmediatas? ¿Te atreves a seguir confiando aunque ahora mismo no tengas respuestas claras? Recuerda que en cada proceso de sufrimiento, Dios tiene preparado un premio para aquellos que perseveran hasta el final. Job no entendía el propósito divino en medio
de su sufrimiento, pero al final comprobó que Dios siempre estuvo con él. Y lo mismo ocurrirá contigo si perseveras. Así que, antes de pasar al próximo bloque, recuerda esto: la fidelidad en la prueba es el camino a la bendición abundante. Aguanta firme, porque en el siguiente tópico la palabra de Dios seguirá hablando directamente a tu corazón. ¿Alguna vez has sentido que no hay salida? Que estás atrapado en una situación sin solución, donde todo parece perdido. Si alguna vez has estado en un momento donde el miedo y la desesperanza te dominan, la historia de Moisés y el mar Rojo tiene un mensaje poderoso para ti. El pueblo de Israel había sido liberado después de más de 400 años de esclavitud en Egipto. Dios los sacó con mano poderosa, con señales y milagros, y los dirigió hacia la tierra prometida. Pero justo cuando pensaron que eran libres, se encontraron con un obstáculo imposible: el Mar Rojo. Delante de ellos, un océano infranqueable. Detrás, el ejército de Faraón acercándose con furia. El miedo se apoderó del pueblo. Se quejaron, dudaron y hasta desearon regresar a la esclavitud. ¿Por qué Dios los había llevado hasta allí solo para ser destruidos? ¿No es eso lo que muchas veces pensamos cuando nos enfrentamos a problemas que parecen sin salida? Cuando llegan las deudas, la enfermedad, el abandono, la traición. El enemigo quiere que pienses que no hay escape, que tu historia termina en derrota. Pero Moisés hizo algo que cambió la historia. Confió en Dios cuando todos temblaban de miedo. Éxodo 14:13-14 dice: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». ¡Qué palabras más poderosas! Moisés entendió un principio clave. Cuando confías en Dios, no importa cuán grande sea el obstáculo, Él abrirá un camino donde no lo hay. Y entonces sucedió el milagro. Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre las aguas, y el Mar Rojo se abrió en dos. El mismo mar que parecía un obstáculo se convirtió en el camino hacia su victoria. Aquí está la clave que Dios quiere enseñarte hoy. A veces, Dios permite que llegues al límite, al punto donde todo parece imposible, solo para demostrar su poder en tu vida. Si hoy te sientes como el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, quiero que recuerdes esto: Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Si confías en Él, verás un milagro que nunca imaginaste. Lo que parece tu fin, Dios lo convertirá en tu testimonio. El pueblo de Israel cruzó en seco, y cuando los egipcios intentaron perseguirlos, las aguas se cerraron y destruyeron a sus enemigos. Dios no solo les dio una salida, sino que eliminó la amenaza para siempre. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu Mar Rojo hoy? ¿Qué situación en tu vida parece imposible? Dios quiere recordarte que Él sigue abriendo caminos en medio del mar. No te rindas, porque tu milagro está más cerca de lo que crees. En el próximo mensaje veremos otra historia que te mostrará que cuando confías en Dios, incluso los mayores gigantes pueden ser derrotados. ¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un problema gigante? Tal vez enfrentas una crisis financiera, una enfermedad, una traición o una situación que parece imposible de superar. Y el enemigo quiere hacerte creer que no tienes oportunidad, que caerás derrotado, que tu situación es demasiado grande para que Dios pueda resolverla. Esa misma sensación debió haber sentido el pueblo de Israel cuando se enfrentó a Goliat. Un gigante de casi 3 metros, un guerrero experimentado que desafiaba a Israel día tras día. Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo. El miedo paralizó a un ejército entero, pero un joven pastor
sin armadura ni experiencia en batalla, se atrevió a creer en el poder de Dios. David no era el más fuerte, ni el más grande, ni el más preparado, pero tenía algo que los demás no tenían: una fe inquebrantable. Cuando todos miraban a Goliat y veían una amenaza, David vio una oportunidad para demostrar la gloria de Dios. En 1 Samuel 17:45, David declaró con valentía: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». ¡Qué declaración más poderosa! David entendió que la victoria no dependía de su fuerza, sino del Dios que peleaba por él. Con solo una honda y 5 piedras, David corrió hacia el gigante. No huyó, no se escondió. Enfrentó el problema de frente con la certeza de que Dios estaba con él, y con un solo disparo certero, Goliat cayó. ¿Cuál es el gigante que hoy te desafía? Tal vez es una enfermedad que amenaza con destruir tu cuerpo. Tal vez son pensamientos de ansiedad, miedo o depresión que intentan paralizarte. Tal vez son problemas en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo. Sea cual sea tu Goliat, hoy Dios te dice que no peleas solo. La clave de la victoria de David no estaba en su arma, sino en su confianza absoluta en Dios. Él no dudó, no vaciló, no esperó que otro tomara su lugar. Creyó que Dios lo respaldaba y actuó en fe. Ahora, te pregunto, ¿estás listo para enfrentar a tu gigante con la certeza de que Dios está contigo? David nos enseña que no importa qué tan grande sea el problema, si tu fe es más grande. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer. Solo tienes que dar un paso adelante y confiar en que Él pelea por ti. Así que hoy, no retrocedas. Enfrenta tu batalla en el nombre del Señor y verás su gloria manifestarse en tu vida. En el siguiente mensaje, veremos otra historia poderosa que te enseñará que cuando confías en Dios, incluso en la oscuridad más profunda, Él sigue teniendo el control. ¿Qué harías si confiar en Dios te costara todo? Tu estabilidad, tus oportunidades e incluso tu propia vida. ¿Seguirías firme en tu fe o cederías al miedo? Daniel enfrentó esta prueba. Fue un hombre íntegro, fiel a Dios, y por esa misma razón enfrentó la envidia y la conspiración de quienes querían verlo caer. Los líderes del reino sabían que la única manera de destruir a Daniel era atacando su fe. Así que convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey. Pero Daniel no se dejó intimidar. Él sabía que su vida dependía de Dios, no de un decreto humano. Así que hizo lo que siempre hacía: se arrodilló y oró a Dios 3 veces al día, sin esconderse, sin miedo. Por su fidelidad fue arrestado y lanzado al foso de los leones. Parecía una sentencia de muerte. Pero Daniel no dudó, no se lamentó, no renegó contra Dios. Simplemente confió. ¿Y qué hizo Dios? Lo protegió de lo imposible. La Biblia dice en Daniel 6:22, «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente». Dios había sellado la boca de los leones. Lo que debía destruirlo se convirtió en la prueba de que Dios era con él. Amado hermano, amada hermana, hoy quiero preguntarte, ¿cuál es tu foso de los leones? Tal vez te sientes rodeado de problemas, de enemigos, de amenazas. Tal vez te enfrentas a injusticias y ataques que parecen no tener solución. Pero si confías en Dios, Él cerrará la boca de los leones en tu vida. Dios no impidió que Daniel fuera arrojado al foso. Permitió la prueba para demostrar su gloria. Lo mismo sucede contigo. A veces Dios permite que entres en la batalla no para destruirte, sino para mostrar su poder en tu vida. La historia de Daniel nos enseña que la fidelidad a Dios siempre tiene recompensa. Aquellos que lo persiguieron fueron los que terminaron cayendo en el foso, y Daniel fue exaltado delante de toda la nación.
Si hoy te sientes en peligro, si crees que todo está en tu contra, recuerda esto: Dios es más poderoso que cualquier enemigo, que cualquier amenaza, que cualquier situación. Mantente firme. No comprometas tu fe, no cedas al miedo, porque el mismo Dios que cerró la boca de los leones para Daniel hará lo mismo por ti. En el próximo mensaje veremos otra historia que te mostrará que cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene la última palabra. ¿Alguna vez has sentido que Dios no llega a tiempo? Que oraste, esperaste, clamaste, pero la respuesta no llegó. Tal vez te has preguntado por qué Dios permitió que las cosas llegaran tan lejos. ¿Por qué no intervino antes? ¿Por qué permitió que la situación se desmoronara por completo? Marta y María se sintieron así cuando su hermano Lázaro enfermó gravemente. Enviaron un mensaje urgente a Jesús, sabiendo que él podía sanarlo. Pero sorprendentemente, Jesús no se apresuró. No llegó inmediatamente. Día tras día, Marta y María esperaron, pero Lázaro murió. La esperanza se esfumó. Cuando Jesús finalmente llegó, ya habían pasado 4 días desde su muerte, demasiado tarde. Marta, llena de dolor, le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Señor, si hubieras respondido antes, no habría perdido mi trabajo. Señor, si hubieras sanado a mi ser querido, aún estaría aquí. Señor, si hubieras actuado antes, no estaría en esta crisis. Pero aquí está la clave de esta historia. Lo que parecía una tragedia irreversible era en realidad una oportunidad para la mayor manifestación del poder de Dios. Jesús miró a Marta y le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Entonces se acercó a la tumba y dijo 3 palabras que cambiaron la historia: «Lázaro, ven fuera». Y el que había estado muerto 4 días se levantó y salió caminando. Dios quiere que entiendas algo hoy. A veces, Él permite que la situación llegue al extremo para que cuando Él actúe, no haya duda de que fue su mano y no la tuya. Dios no llega tarde. Él llega en el momento exacto en el que su gloria será revelada de manera más grande. Tal vez en este momento sientes que tu sueño está muerto, que tu propósito ha sido enterrado, que no hay más esperanza. Pero Dios te dice hoy: no es el final, no está muerto, solo duerme. Si confías, si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Ahora te pregunto, ¿hay algo en tu vida que crees que ya está perdido? Un sueño, una oportunidad, una relación, tu propia fe. Hoy Dios te dice: si crees, verás mi gloria. No te desesperes, no pierdas la fe. Dios nunca llega tarde. En el siguiente mensaje veremos otra historia que te mostrará que Dios siempre provee, incluso en los momentos de mayor necesidad. ¿Alguna vez te has sentido al borde del colapso, sin recursos, sin opciones, sin fuerzas? Tal vez hoy te encuentras en una situación donde no ves salida, donde tus recursos se están agotando, donde sientes que no hay esperanza. Si es así, quiero que prestes atención a la historia de la viuda de Sarepta, porque Dios quiere hablarte hoy a través de ella. En tiempos del profeta Elías, una gran sequía azotó la tierra. No había lluvia, los cultivos se habían perdido y la gente pasaba hambre. En medio de esta crisis, Dios le habló a Elías y le dijo que fuera a una ciudad llamada Sarepta, donde una viuda lo sustentaría. Pero cuando Elías llegó, encontró a una mujer recogiendo leña, preparando su última comida. Esta viuda tenía apenas un puñado de harina y un poco de aceite. Sabía que después de comer su última ración, ella y su hijo morirían de hambre. ¿Te imaginas su desesperación?
¿Has estado alguna vez en una situación en la que sentías que no tenías nada más que dar? Fue en ese momento de extrema necesidad que Dios le envió una prueba de fe. Elías le dijo: «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo». Reyes 17:13. ¡Qué petición tan difícil! ¿Cómo podía pedirle eso a una mujer que estaba al borde de la muerte? Pero aquí está la clave. Dios estaba probando su fe. Si ella confiaba y obedecía, Dios haría un milagro en su vida. Y ella obedeció. Dio lo poco que tenía, confiando en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó después? La Biblia dice en 1 Reyes 17:16, «La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías». Dios multiplicó lo poco que ella tenía. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa. Cuando confías en Dios y le das lo poco que tienes, Él lo multiplica. Tal vez hoy sientes que no tienes suficiente fuerza, suficiente fe, suficiente esperanza. Tal vez sientes que no puedes seguir adelante, que ya no hay más recursos, pero Dios te dice hoy: dame lo que tienes, aunque parezca poco, y yo lo multiplicaré. Si confías en Él en tu escasez, Él abrirá las puertas del cielo para bendecirte. La viuda de Sarepta nos enseña que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Ahora quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso en los momentos de mayor necesidad? ¿Estás dispuesto a darle tu fe, aunque parezca poca, y permitir que Él haga un milagro en tu vida? Porque si lo haces, verás su provisión como nunca antes. En el siguiente mensaje veremos otra historia que te mostrará que cuando confías en Dios, aún las batallas más grandes se convierten en victorias. ¿Alguna vez Dios te ha pedido hacer algo que parece ilógico o imposible? Tal vez estás enfrentando una batalla que parece demasiado grande, una muralla en tu vida que no sabes cómo derribar. Eso mismo sintió Josué cuando se encontró frente a la ciudad de Jericó. Una ciudad fortificada con muros gigantescos imposibles de atravesar. Para el ojo humano era una batalla perdida. Pero Dios le dio una estrategia completamente inesperada. No le pidió que usara espadas ni catapultas. Le pidió algo que parecía absurdo: marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días, y el 7º día rodearla 7 veces y gritar con todas sus fuerzas. ¿Qué clase de estrategia militar era esa? ¿Cómo iba a caer una muralla solo con gritos? Aquí está la enseñanza clave. A veces, lo que Dios te pide hacer no tiene sentido para el mundo, pero si confías en Él y obedeces, verás su gloria. Josué pudo haber dudado, pero eligió obedecer. El pueblo marchó una y otra vez en total silencio. Aunque no veían cambios, aunque los muros seguían en pie, decidieron confiar en Dios. Y cuando llegó el 7º día, alzaron su voz con fe y las murallas cayeron. Dios les entregó la victoria sin que siquiera tuvieran que pelear. Tal vez hoy tú te sientes como Josué, mirando un problema que parece imposible de derribar. Tal vez hay muros en tu vida, muros de miedo, muros de incertidumbre, muros de desesperanza. Muros que el enemigo ha levantado para hacerte creer que nunca verás tu milagro. Pero Dios te dice hoy: no te rindas, no dejes de marchar, no dejes de confiar, porque cuando llegue el momento indicado, las murallas caerán y verás la victoria que he preparado para ti. La historia de Josué nos enseña algo poderoso. No peleamos con nuestras fuerzas, peleamos con fe, y cuando confiamos en Dios, Él se encarga de derribar lo que parecía imposible. Ahora quiero preguntarte, ¿qué muro en tu vida necesita caer? Hoy, ¿estás dispuesto a confiar y obedecer aun cuando no veas cambios inmediatos? Porque si perseveras, si sigues adelante sin dudar, si mantienes tu fe firme, Dios derribará todo obstáculo que el enemigo
ha puesto en tu camino. En el próximo y último bloque, cerraremos este mensaje con una poderosa reflexión final que te ayudará a sellar esta enseñanza en tu corazón. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo importante. Eres una persona especial. No todo el mundo tiene la paciencia y la fe para escuchar hasta el final un mensaje como este. Pero tú lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está hablando. Nada de lo que has escuchado en este video es coincidencia. Cada palabra, cada enseñanza, cada historia bíblica tenía un propósito. Recordarte que Dios está contigo, incluso en los momentos más difíciles. Tal vez hoy sientas que la batalla es dura. Tal vez estés enfrentando un desierto, una prueba que parece interminable. Pero recuerda esto, si Abraham confió en Dios, incluso cuando no entendía el propósito, tú también puedes confiar. Si José pasó de la traición al propósito, Dios también puede usar tu dolor para bendecirte. Si Job se mantuvo fiel en medio del sufrimiento, tú también puedes perseverar. Si Moisés vio abrirse el mar rojo cuando parecía no haber salida, Dios también abrirá un camino para ti. Si David venció a su gigante con fe, tú también puedes derrotar lo que te amenaza. Si Daniel fue librado de los leones, Dios también te protegerá en medio de la adversidad. Si Lázaro resucitó cuando parecía que todo había terminado, Dios también puede traer nueva vida a lo que creías perdido. Si la viuda de Sarepta vio multiplicarse lo poco que tenía, Dios también proveerá para ti. Si las murallas de Jericó cayeron con la fe de Josué, Dios también puede derribar los obstáculos en tu vida. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que obró milagros en la Biblia sigue obrando hoy. Y si confías en Él, verás su mano poderosa en tu vida. Pero ahora te pido que hagas algo importante. Si llegaste hasta este punto, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: mi fe es más grande que mis pruebas. Quiero saber quiénes son los valientes que permanecieron hasta el final. Quiero ver los nombres de aquellos que han decidido confiar en Dios por encima de cualquier circunstancia. Y además, quiero pedirte un favor: dale me gusta a este video. No lo hagas solo por hacerlo. Hazlo como una declaración de fe, como un acto de decirle a YouTube: quiero que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque necesitas seguir alimentando tu fe. Porque así como el fuego necesita leña para seguir ardiendo, tu fe necesita la palabra de Dios para mantenerse fuerte. Comparte este video con alguien que lo necesite. No te guardes este mensaje solo para ti. Hay personas que están al borde de la desesperación, personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Y por último, haz esto. Cuando termine este video, quédate unos minutos en silencio. No apagues la pantalla de inmediato. Escucha la música y usa este tiempo para hablar con Dios. Dale gracias por haberte traído hasta aquí. Preséntale tus cargas, tus preocupaciones, tus miedos, y deja que su paz llene tu corazón, porque si has confiado en Él hasta ahora, no te fallará ahora. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.